creo que vamos a hablar de algo que nos es difícil sacar a la luz. Los hombres somos muy prácticos, creo, ¿no? Para muchas cosas, pero también nos cuesta profundizar más en nuestro corazón y preferimos olvidar. Vamos a hablar del perdón. Es un tema complicado, ¿no? Porque ya digo, los hombres muchas veces decimos, no te preocupes, ya te perdoné, pero no buscamos allá, no sacar, llorar, gritar, decirnos las verdades. No lo podemos hacer. Las mujeres nos dicen hasta de más, hasta decir ya, suficiente. O sea, a los casados creo que sí nos pasa eso, ¿no? En algún momento ya sé, y lo mismo, pero entre varones es un poquito más común. Y ahora, ¿qué es el perdón? Estábamos conversando qué es el perdón y veía una definición en el diccionario que dice que el perdón es la acción por la que una persona disculpa a otra, una acción considerada ofensiva, la cual es olvidada y la relación entre las dos personas sigue de la misma manera. Me pareció interesante, ¿no? Y le comparaba yo mucho con el perdón que Dios nos dio a todos. ¿Sí? Dice en la Biblia, en Romanos, que Él nos perdonó cuando aún éramos pecadores. ¿Sí? Y Él dice que murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y en el momento del bautismo, si recuerdan, Él se olvidó de nuestro pasado. Él se olvidó de nuestros pecados absolutamente. Nacimos nuevos hombres, nacimos nuevas personas, ¿no? Entonces, pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros tener esa misma actitud con los demás? ¿Sí? De saber, te perdono, y lamentablemente, yo sé que estamos hablando entre familia, pero lamentablemente todavía que entre nosotros, te perdono, pero, o sea, yo ya no me junto mucho contigo, o sea, yo ya no te invito mucho a comer, sí, ya no, o sea, algo me quedó, pero no, tranquilo, no pasa nada, no ha pasado nada, yo te perdono. Y esa es la cuestión, ¿no? Es muchas veces porque los hombres no somos profundos, porque los hombres nos quedamos solamente en una palabra, pero no en una acción. Vamos a la Biblia, hermano, para que la Biblia nos haga nuestras vidas. Romanos 5, 6, 10. ¿Qué pasa, ¿Perdón? ¿Y ese es Santiago que dice? Romanos 5, del 6 al 10 vamos a leer si son tan amables. Dice la Biblia: pero cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho algún gran bien. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después de que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvos del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos enemigos, y nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvos por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Lo que les decía, ¿no? Este es el perdón de Dios hacia nuestras vidas. Es la cual Él, cuando éramos pecadores, Él nos perdonó. Él nos permitió tener vida con Él, ¿sí? Aún cuando éramos pecadores, dice que nos reconcilió. Peor ahora que Dios nos ha permitido tener una relación con Él. O sea, de disfrutar del perdón cada día, de saber que Dios nos perdona, de saber que Él está dispuesto a amarnos nada más, ¿no? Muchas veces nosotros nos cuesta eso. Y yo pensaba en un punto, ¿no? Que primero hay que empezar perdonándose a uno mismo, ¿sí? No sé cuántas veces nos sentimos culpables de lo que ha pasado, lo que habíamos hecho. Aún en la Biblia dice, ¿no?, que no podemos dar lo que no hay en nuestro corazón, ¿sí? Y si tú mismo no te has perdonado por alguna situación, ¿cómo podemos perdonar a los demás? Empecemos desde ese punto de vista, ¿no? Que saber si todavía hay algo que no te has perdonado. ¿Sí? Ponte a reflexionar. Yo quisiera que este tiempo sea más de reflexión, no tanto de una enseñanza mía, sino que cada quien reflexione, nos tomemos el tiempo para saber qué te falta perdonar, en qué área todavía te cuesta saber que eres salvo, como dice la Escritura, que puedes llegar al cielo. Si hoy no estás sintiendo esa salvación en tu vida, es porque todavía hay una carga a la cual no te has perdonado. Si el día de hoy eres un discípulo
dudas de tu salvación, algo hay que todavía no te has perdonado, porque Dios ya te perdonó. Él ya nos dio con su gracia todo ese amor. Pero si todavía hay algo ahí, entonces pues no estamos aprovechando de lo que Dios nos quiere dar, ¿sí? O tal vez estamos en el otro punto, ¿no? Que nos consideramos tal vez buenos si nos comparamos con alguien de al lado, ¿no? O con otro discípulo y todo, y tal vez no reconocemos, que eso es más difícil todavía, ¿no? No reconocer que nos falta perdonarnos por nuestro orgullo, ¿sí? Pensamos en que estamos bien de Dios, ¿no? Pero lo primero hay que reconocer cómo estamos realmente delante de Dios, ¿sí? ¿Cuántas cosas hay que delante de Él todavía no vemos de nuestro pecado? Somos discípulos, entonces somos cristianos, Dios nos ha perdonado, insisto en este punto, pero somos pecadores, o alguien de aquí es santo. Creo que nadie, ¿no? Nadie somos santos, todos nos equivocamos. Y como varones, ¿qué quisiera que este tiempo, luego vamos a tener un tiempo para conversar entre parejas, pero que sí vayamos pensando qué es lo que nos falta perdonar. Y pedir a tu hermano, ayúdame a orar por esto porque todavía no puedo perdonar. Todavía me cuesta ser, no merecedor es la palabra, pero sí simplemente aceptar la salvación de Cristo. Y todavía eso nos hace dudar de ir al cielo. Vamos a 1 de Juan, hermanos, por favor. Primera de Juan, si son tan amables, al capítulo 3, versículo 3 y 9. Capítulo 3, el versículo 3 al 9. ¿Quién me ayuda leyendo si son tan amables? A ver, gracias. ¿Estamos todos, sí? A ver, todo el que tiene su esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Gracias. Ahí está hablando muy radicalmente, ¿no? de qué ocasiona el pecado en nuestras vidas. Y la falta de perdón hacia nosotros también es un pecado. ¿Sí? Si todavía no vemos el amor de Dios en nuestras vidas, también es un pecado. Y si no podemos salir de ese pecado, pues simplemente no estamos siendo agradecidos con lo que Jesús hizo en la cruz. El perdón viene de ser agradecidos de lo que Dios está haciendo en tu vida y ha hecho desde el día del bautismo. No sé hoy cómo te sientes desde que Jesús te llamó. No sé si hace 20 años, hace 10 años, hace 15 años o hace 15 días, creo que fue la última persona que se bautizó acá. ¿Cómo te sientes, no? Si te sientes agradecido todavía de él. O después de 10 años ya no hay mucho agradecimiento. O tal vez nos sentimos a veces defraudados, ¿no? Ahí podemos entender por qué no perdonamos a los demás. Porque se nos acabó el agradecimiento. Nos quedó solo hasta cierto nivel. Igual quisiera que reflexionemos cuán agradecidos somos este tiempo de la muerte de Cristo en nuestras vidas. De ahí viene el perdón. O sea, si no estamos hoy agradecidos, no vamos a podernos perdonar. Y tampoco vamos a poder perdonar al prójimo. O sea, si hoy todavía te cuesta algo perdonarte, pues te olvidaste de lo que Cristo hizo en la cruz. Él es el que ya perdonó todos nuestros pecados. Él es el que nos dio la nueva oportunidad. Él tiene toda la razón de juzgarnos, pero Él dijo, no te voy a juzgar. Él dijo, todos tus pecados quedan en la tina. Pero muchas veces nosotros sí nos juzgamos, ¿no? Es porque nos hemos olvidado, insisto, del agradecimiento. Muchas veces nos ofendemos entre nosotros, ¿no? Tal vez el simple hecho de no saludarnos, ya nos sentimos mal con el hermano, ¿sí? Y a veces somos bastantes y no alcanzamos a saludarnos, pero ya nos quedamos con actitudes.
Y a veces esperamos que el hermano nos venga a saludar. Y eso es mucho orgullo, ¿no? Eso es mucho orgullo, esperar que te venga, porque te mereces el saludo, ¿sí? Por tus años, por tu sapiencia, Dios no quiera, por tu autoridad dentro de la comunidad, no sé. Pero es mucho orgullo, ¿no? Esperar eso. La actitud de Cristo era ir a todos. Él iba desde el más humilde hasta el más alto. Pero a veces con los años en la fe, ahora los que ya tenemos algunos años, nos pasa esto, ¿no? Pensamos que necesitamos más consideración, que nos merecemos el aprecio de los demás, ¿sí? Que nos merecemos una posición. Y si no llega a esa posición, me siento mal y no puedo perdonar, ¿sí? También por años nos podemos sentir, y todo eso es pecado, ¿no? Que somos autosuficientes. Y también es falta de perdonar, ¿no? Cuando a veces como iglesia nos ponemos un discipulador, pero no aceptamos. ¿Qué creen que es eso? Simplemente es pensar en que Él no me sabe enseñar, yo sé más que Él. Es orgullo en nosotros. O sea, Dios dice que puede hacer un seguidor de Él de una piedra. Sí, cualquier cosa Él puede transformar en un seguidor de Cristo. O sea, Él puede utilizar a cualquiera de nosotros. Creo que Jefferson fue el que se bautizó hace 15 días y Él podría estar predicando a nosotros y nosotros tendríamos mucha enseñanza, porque está hablando de la palabra de Dios. Pero ¿cómo es nuestra actitud hoy en día, ¿no? Como varones, somos muy orgullosos. Creo que los varones somos más, como digo, las mujeres es fácil, insisto, sacar ellos. Lloran y gritan, zapatean, pero lo sacan. Los varones no. Podemos quedarnos con años de esas cosas ahí. Si quiero que sea un tiempo para eso, mis hermanos, para pensar cómo te sientes con cada uno de tus hermanos, los que están al lado. ¿Con quién no has resuelto cosas todavía? ¿Por qué no has perdonado? ¿Sí? ¿Por qué todavía te falta algo que está ahí y no te deja ser feliz delante de Dios? Vamos a Romanos 6, 2, 4, por favor. Romanos capítulo 6, versículo del 2 al 4, exactamente. ¿Quién me ayuda leyendo? Dale, fuerte, párate ya, para que podamos escucharte. Gracias. Dale, campeón. De ninguna manera nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por lo tanto, mediante el bautizo fuimos sepultados con Él en su muerte, al fin de que nosotros, como Cristo resucitó por Él del Padre, también nosotros llevamos una nueva vida. Gracias. Todas estas actitudes están hablando de la gracia que podemos tener, ¿no? Del privilegio que Dios nos ha hecho vivir ahora, del amor, del perdón. Quería enfocarme yo solamente en escrituras así, de entender cuánto Dios hizo por nosotros y en el cual nosotros no tenemos razón para reclamar algo ni a Dios ni a los demás hermanos. Todos somos imperfectos, somos pecadores y necesitamos vivir en una comunidad, necesitamos vivir en paz. Insisto, ¿de dónde parte? Del sacrificio que Cristo hizo, que Cristo hizo para nosotros. Quería solamente, ya digo, leer escrituras de eso, de la cruz de Jesús, de cuánto Él nos amó, de cuánto Dios ha hecho por nosotros, de cuánto Él está dispuesto a seguir haciendo por nosotros. ¿Sí? Él ha hecho desde el inicio de la humanidad, ¿no? Dios creó a Adán y Eva, les dio una oportunidad, luego con Noé, luego vino Jesús, o sea, y Dios sigue creyendo en nosotros como seres humanos. Él sigue dando muchas más oportunidades. ¿Cuán privilegiado te sientes el día de hoy? ¿Sí? ¿Sientes de veras que es un privilegio ser un discípulo o te está haciendo una carga el día de hoy? Ya no quieres venir a las reuniones los miércoles porque es muy tarde, tengo que estudiar, tengo que trabajar, mañana viajo, nadie sabe mi horario, nadie sabe mi esfuerzo, ¿sí? O ya el domingo, si hay una reunión familiar, me voy donde mi mamá, mi papá, o mis hermanos. Esa no es mi convicción, estoy muy honesto. Mi convicción siempre es estar antes, aquí primero y luego donde la familia. Pero muchas veces es porque nos hemos olvidado del privilegio del reino de Dios, del privilegio de ser un discípulo. Yo me siento así muy privilegiado. Yo me siento privilegiado de tener hermanos como ustedes,
de saber que aquí en la iglesia habemos de todo, todas las edades, profesiones, condiciones sociales, y saber que compartimos lo mismo, la muerte de Cristo en nuestras vidas. Para mí eso es un gran privilegio. Igual, insisto, reflexiona si te sientes privilegiado o solamente se ha vuelto una costumbre más. Como los fariseos cuando se lavaban las manos, ¿no? Lo hacían por tradición. No sé si se está volviendo en ti una costumbre más, una tradición más el venir. Y ya no haces lo imposible por llegar a verte con un hermano, lo imposible por llegar a la iglesia, lo imposible por estudiar la Biblia aún con otras personas, porque no hay tiempo, porque hay otras ocupaciones. Imagínate, Dios te dio la posibilidad a ti, hombre, de poder enseñar y darle la oportunidad de que se salve. Eso es más grande que nombrar a un presidente. Eso es más grande que enseñar a alguien. Eso es más grande que los negocios más especiales. Es darle la oportunidad a una persona que se salve. ¿Te sientes privilegiado? Yo sí. De veras, yo me siento qué privilegio y qué responsabilidad. Saber que por medio de mí Dios puede cambiar a un hombre. Él no necesita de nosotros, acuérdense. Él no necesita de templos hechos por los hombres. No necesita que nada haga nadie por él, dice la Biblia. Y así te utiliza. Así nos utiliza, siendo pecadores, porque todos lo somos. Pero sientes ese privilegio, sientes ese agradecimiento, mis hermanos. Hoy lo estamos viviendo ya porque, bueno, ya somos parte de la comunidad. ¿Sí? ¿Cuán privilegiado te sientes de poder visitar una iglesia, la de Tosupa o la de Guayaquil? ¿O sientes es que es lejos, es una carga? O sea, es una iglesia que Dios quiere ir creciendo en el país. Pero tal vez para ti en ese momento es más importante tus negocios o tu familia o tu trabajo. La iglesia es después. ¿Cuántas veces ha pasado, ¿no? Que viajas a Guayaquil o Esmeraldas, pero no te ves con hermanos? Es porque no sientes el privilegio, realmente es así. Sí, a veces cansa, a veces es pesado, pero de eso se trata el perdón, mis hermanos. De cuán privilegiado, cuán agradecido y cuánto te sientes satisfecho del amor de Dios. Si no te sientes así es porque te falta el amor de algo más, pero creo que el amor de Dios debe ser suficiente para cada uno de nosotros. Debe ser suficiente para vivir en ese privilegio. Vamos a Romanos, por favor. Vamos a Romanos, capítulo 9, si son tan amables. ¿Quién puede leer? Del 9 hasta el, si son tan amables, hasta el 13. Gracias, Pepe. Ajá. Esta es la palabra de Dios. Porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antecesor Isaac. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios lo anunció a Rebeca. El mayor será el hijo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Amén, está bien, gracias, Pepe. Qué increíble, ¿no? Dios quiere llamar a quien Él quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Eso vio en ti, eso vio en mí. O sea, Dios te llamó porque Él lo quiso. No era porque no había nadie más desocupado en ese momento. ¿Sí? No era porque naciste en una familia cristiana joven, que te bautizaste ya en una familia. Es porque Dios te vio desde el inicio de la creación y te quiso llamar a ti por un plan perfecto. ¿Qué somos, no? O sea, yo sí me he preguntado, ¿qué soy para que Dios me haya visto? Yo me he preguntado muchas veces, ¿no? En medio de la universidad, hace 20 años, 50,000 estudiantes, y Dios me llamó a mí. O sea, ¿qué soy? Yo estoy seguro que había gente con mejor actitud, que había gente con mejores dones en ese momento. Estoy seguro que había gente que podía haber hecho un mejor trabajo, pero Dios me escogió a mí. ¡Qué privilegio! En medio de un montón de gente,
No sé dónde te invitaron, no sé quién te invitó, no sé cómo fue que Dios te llamó, pero Dios te miró a los ojos y te dijo, yo quiero hacer de ti un seguidor mío. ¿Cómo te sientes de eso? Vuelvo a preguntar, ¿cómo nos sentimos en esta noche de eso? De saber que Dios te escogió en medio de 15 millones de ecuatorianos, a los 260 aproximadamente que estamos aquí en la iglesia, y creo que como 100 hombres, siempre somos un poquito menos los hombres. ¿Sí? Imagínate, ese puñito nada más de un montón de gente, pero tú estás ahí. Yo estoy ahí. Para mí es un gran privilegio y yo por eso mismo quiero aprender a perdonar. ¿Sí? Primero empezarme a perdonar a mí mismo, es lo principal, perdonarme a mí mismo. Y luego perdonar al prójimo, perdonar a mis hermanos. ¿Saben una buena muestra de perdón cuál es? Si tal vez te sientes algo con alguien mal, pues una buena muestra de perdón es que le invites a salir a este hermano. Invítale a comer, sírvelo. O solo esperamos servir con los que nos sentimos bien. Generalmente así somos, ¿no? O sea, con el grupo que me siento bien, con lo que me siento más tranquilo, con ellos son los que les invito a mi casa, los que conocen mi casa, conocen a mi perro, a mi gato, a todos, ¿no? Pero con el que no he tenido ese feeling, no conoce mi casa, no sabe, ¿no? Y eso es una buena muestra de perdonar. ¿Sí? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? No, Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Dice en Romanos 12, capítulo 1. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Esto es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad, es decir, lo bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. En esta escritura justamente nos habla de, si tú quieres ofrendar algo, una ofrenda viva a Dios, tiene que ser que te hayas perdonado. De lo contrario, no sería una ofrenda agradable a Dios. ¿Sí? No sería una ofrenda viva buena para Dios. Tal vez sería como la ofrenda de Caín. Él ofrendó. ¿Sí? Pero si no tenemos un corazón primero perdonado a nosotros, pues no es una ofrenda muy agradable a Dios. Perdonémonos a nosotros. Sigue la escritura. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le ha dado junto con la fe. Es muy claro, ¿no? Bajemos el orgullo. No nos sintamos que somos más de lo que Dios ha permitido ser. Pero el punto es quién eres. O sea, ¿te perdonas? ¿Sabes cuáles son tus dones, los que puedes dar a Dios? Los que puedes servir a Dios. Y no importa cuál sea, ¿no? Tal vez sabes cantar, sabes bailar, sabes hacer buenos negocios, sabes calcular, sabes dibujar, no sé qué don tienes. Sí, o simplemente planificar muchas cosas. Pero ese don lo puedes dar a Dios. Lo podemos dar. Ya aprendimos esto muchas veces. Pero siempre es bueno recordar. Y si no lo estamos dando es porque tal vez algo nos impide habernos perdonado. Sigue en el 4. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Esto es después de haber podido sentir el perdón, puedes llegar a hacer lo que dicen estas escrituras. ¿Sí? No te sientes culpable de hacer algo, porque muchas veces no queremos dar, no queremos servir porque nos sentimos culpables. Pero si podemos perdonarnos, podemos cumplir con estas escrituras. Esta es una escritura escrita para la iglesia, para discípulos, ¿sí? Las cuales debemos vivirlas. Sigue la escritura. Ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércese
No sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hasta ahí lo que nos llama la Biblia es amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, ¿sí? Que aborrezcamos el rencor, el recelo, el odio. Yo creo que aquí no hay esas cosas, no hay odio. Estoy seguro, la verdad, en la familia no hay odio. Pero pues hay malentendidos, hay situaciones, hay rencores. Debemos obedecer, de amarnos sinceramente. Sinceramente. No solamente a este lo abrazo bien y a acá solo le estiro la mano. Pasa. ¿Sí? Con él voy y le saludo, y con el otro, hola, nada más. Pasa en nuestra comunidad. Sí, porque somos una iglesia de pecadores, ¿no? Pasa. Pero la Biblia nos llama a amarnos sinceramente. Dice en el 12, vivir alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejes nunca de orar. Dice, vivir alegre por la esperanza que tienen. ¿Cuál es la esperanza que hoy tenemos, hermano? ¿Cuál es tu esperanza de hoy? Quisiera escuchar. ¿Cuál es tu esperanza como cristiano? La vida eterna, gracias Ricardo, así es. Es lo único que nos debe tener felices. Saber que no es que nos estamos haciendo más viejos, estamos acercándonos más al cielo. Es diferente, ¿no? Porque a veces ya nos pesan los años. 40, 45, 50, 60, no sé cuántos lleguemos aquí. ¿Sí? Pero lo increíble es que ya nos queda menos tiempo para llegar con Dios en la salvación. Eso es lo que nos debe estar siempre felices. No esperar que nos vaya bien en la vida, sino esperar que lleguemos al cielo. Dice el 13, hagan suyas las necesidades del pueblo santo, reciban bien a quienes los visitan, bendigan a quienes los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Increíble, ¿no? Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. ¿Perdonaste a tu hermano? ¿Haces tuya la necesidad de ese hermano que tal vez hubo un conflicto? ¿O esperas que otro lo haga? Si ves en la necesidad. La escritura es clara, ¿no? Dice, reciban bien a quienes los visitan. Cuando estamos dispuestos como hermanos a recibirnos, a perdonarnos. Esto es una muestra de perdón. Sí sería bueno que empecemos a pensar a quién vamos a invitar esta semana en casa. ¿Con quién no he solucionado algo? Pero no para ir a hablar, ir a acusarnos, ir a decir, no, es mi hermano, tú tienes esto, tú tienes lo de acá. Simplemente a servir. O sea, no necesitamos hablar, solo servir. Un ejercicio que hemos aprendido con mi esposa es que cuando tenemos una discusión y ese momento tal vez no es fácil arreglarle, lo que hacemos es simplemente nos servimos el uno al otro. Y luego, al día siguiente, conversamos ya más calmados. Pero ese momento tomamos la decisión de simplemente servirnos, de ayudarnos, de darnos un masaje, de atendernos. Y luego lo arreglamos, luego conversamos. ¿Sí? Porque ese momento, obviamente no vamos a poder arreglarlo cuando son cosas fuertes. Entonces, lo que nos llama la Escritura es a eso, ¿no? No que busquemos un tiempo para solucionar los problemas, porque tengo algo con este hermano. Es que esto pasó lo de acá. Lo que nos llama la Biblia es a servirnos. A que vayamos. A que no lo juzguemos. Tal vez tú estás peor que ese hermano. Tal vez tu corazón en ese momento está peor y criticamos tal vez de acuerdo a nuestra óptica, ¿no? Y tal vez estemos peor. Considérese, dice la Biblia. Dice en el 14, bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y llores con los que lloran. Varones, ¿hace cuánto no hemos llorado con otro varón? Tal vez lloramos porque estamos mal con nuestra pareja, con nuestros estudios, estamos mal porque nos sentimos solos y no tenemos una enamorada, los solteros, estamos mal, por eso lloramos. Pero ¿cuánto lloramos por el dolor del otro hermano? ¿Sí? ¿Cuánto lloramos? Y la Biblia dice, lloren. ¿Sí? Y cuando lloras es cuando has perdonado a tu hermano y cuando le amas profundamente. Ya de veras, busquemos tener el corazón que Cristo quiere para nuestras vidas. Considerarnos de todo corazón profundamente. Hacer el dolor de los otros nuestro también. Sigue la Biblia. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. Espero, hermanos, que no estemos escuchando estas escrituras como una retaliación o como un jalón de orejas. No es eso. Simplemente recordar cómo debemos vivir como cristianos. O sea, que debe ser esto algo de todos los días, de toda nuestra vida.
Es para acordarnos de eso, ¿no? Dice acá, no, que seamos humildes, no presumamos de sabios. Ya de veras, con nuestro corazón está para preguntar, ya digo, al hermano que recién se bautizó, mira, enséñame cómo aprendiste a amar este momento a Dios. ¿O tú crees que por los años sabes amar más a Dios que Él? Yo estoy seguro que cuando alguien se bautiza, ese momento es cuando de veras lo ama de todo corazón, porque ha entendido profundamente el perdón y el amor de Dios. No después de años hemos aprendido a amar. En lo que nos da los años aprendemos a cambiar, ¿no? A ser más rectos delante de Dios. Pero cuando nuestro corazón está así, mis amigos, de sentarnos, de no presumir de sabios. Sigue la escritura. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Me encanta que diga esto en la Biblia, porque está escrita para discípulos. Esta escritura está escrita para discípulos. Sí, me encanta porque no somos perfectos. La cuestión es necesitamos llegar a resolver las cosas. Si alguien te hace mal, ¿qué va a pasar? Tal vez inconscientemente tu hermano te va a hacer algún daño. Te va a suceder, o tu pareja, o alguien, tu amigo cercano, ¿no? Pero dice, no pagues mal por mal. Creo que la actitud del ser humano es, si alguien me hace daño, me alejo, porque me vaya a hacer otra vez daño. Sí, porque no quiero ser ofendido, no quiero ser esto. Pero la Biblia dice que no le paguemos mal por mal, y eso sería mal. Alejarnos de ese hermano que no ha resuelto, o que estás en paz, pero que no hay feeling, es pagarle mal por mal. ¿Sí? Aquí necesitamos que toda la comunidad nos llevemos igual todos. Necesitamos que todos los hermanos, que todos los varones tengamos el mismo sentir con todos. Sigue la escritura. En el 17. No paguen mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes. Hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Debemos preguntarnos cada día si hemos hecho hasta lo imposible, si es necesario, para estar en paz con todos. O solamente llegamos al límite de me alejo y así evito problemas. La Biblia dice acá, vuelvo a repetir, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan para vivir en paz con todos. Lo que más puedan para vivir en paz. En la comunidad, Dios va a hacer crecer nuestra comunidad. Varones, y a nosotros nos va a utilizar. Nosotros somos la cabeza de los hogares. Y lamentablemente siempre ha habido más mujeres. Sí, ¿no? En la iglesia. ¿Cuánto estamos luchando porque vengan más varones, esos que lideren los hogares? ¿Sí? ¿Cuánto estamos luchando porque los varones tomen la batuta y son los que evangelicen? Creo que las mujeres son las que muchas veces madrugan a las 7 de la mañana para tiempos de oración. Y lo hacen cada semana. ¿No es cierto? Cada semana lo hacen ellos. En el norte saben hacerlo, en Carcelén lo saben hacer. En la Carolina también hacen otras hermanas. A veces les pregunto a mis hermanos, algunos, vamos a orar al sur. En la noche, a las 10 de la noche. Qué duro que es decidir eso a veces, y a mí me cuesta. O sea, les confieso, últimamente no he ido a nuestra sede del sur, porque me ha costado ir. Porque quiero llegar a mi casa temprano a descansar. Cuando me he ido a orar, llego a las 12 de la noche, cansado, y al otro día me levanto a las 5. Pero necesitamos tener ese corazón, ¿no? De ser los hombres los que lideramos espiritualmente nuestros hogares. ¿Sí? Dice la Biblia, queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen a Dios que sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, no pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el bien con el mal. Perdón, gracias. Vence con el bien el mal. Gracias. Es eso, ¿no? Es lo que dice acá. O sea, si tenemos algo, si no hemos perdonado todavía, aprovechemos para invitarle a comer. Y tal vez fue la culpa de ese hermano, la situación. Pero la Biblia es clara, ¿no? Dice que le debemos de comer, dice al enemigo. Yo sé que no somos enemigos, insisto. No sientan esta escritura, no sientan estas palabras como un jalón de orejas. No, no es eso, mis hermanos. Véanlo la escritura como lo radical que debemos vivir como cristianos. Si somos cristianos, vivamos las escrituras. Si somos cristianos, o sea, enfoquémonos, amemos las escrituras, vivámoslas, pero de todo corazón. Si somos cristianos, pues
que sea una práctica diaria para esto en nuestras vidas. Hoy queríamos, junto con mi esposa, está hablando también algo parecido a las mujeres, pero junto con mi esposa queríamos compartirles de eso, del perdón. Empezar por el perdón a nosotros, luego los que estamos casados por nuestra pareja, cuánto nos demoramos en perdonar, y luego a los hermanos en la comunidad. Si hay cosas, Dios obviamente no va a dejar que siga creciendo nuestra comunidad. Si hay situaciones de peleas y todo, de discordias, no va a pasar nada en nuestra comunidad. Vivamos de acuerdo a las Escrituras. Quería compartirles eso nada más, mis hermanos, algo que hemos estado aprendiendo con mi esposa en nuestros tiempos como pareja, de vivir de acuerdo a las Escrituras. Si no lo hacemos así, es pecado, dice la Biblia, ¿no? Si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, es pecado. Sí, nosotros ya lo sabemos. Mis hermanos, gracias de veras el privilegio de dejarme compartir las Escrituras. Y este momento busquemos una pareja si necesitan confesarlo. O sea, la Biblia dice que mientras nuestro corazón no estaba para confesar eso, ardía y no podíamos estar con Dios. Aprovechemos, creo que todavía hay tiempo. Tenemos 5 minutos.